muerto. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan, nada más. Después nos retiramos. Lo que el gobierno diga no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes. Son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Hola queridos amigos, están mirando el canal de YouTube del Taller Literario Cultural Delfos Santos Soto. Exquisito. Bueno, yo pensaba leerles un cuento corto que está referido al viejo tren que corría hace unos años atrás de Catán a la estación Buenos Aires. Pero lo voy a dejar para otra oportunidad. Sí. En cambio, les voy a leer algo. No, leer del tren y de otra cosa. Bueno, después veremos. Pero por ahora voy a leer esto, que fue leído por 3 actrices muy buenas en La Cochera y que vos tuviste oportunidad de ver. Tríptico del silencio, ¿cierto? Sí. Lo siento porque vos ya lo escuchaste. Sí. Pero va para... A Vivaldi lo escuché 50 veces. A Vivaldi lo escucho 50 veces y nunca me canso de escucharlo. Sí, eso es cierto. Amo a Vivaldi. Bueno, Tríptico del silencio, parte 1, ¿no es cierto? Tal vez llegue un día cualquiera, tal vez de madrugada, tal vez cuando el día muera y se pierdan en la noche el contorno de los pinos. Quizás no llegue nunca. Puede ser que sobre la hierba haya rocío, nieve o nada. Puede ser cuando los surcos se pierdan plegarias y esperanzas, cuando el trigo le diga no al diario pan, cuando un viejo campesino llore en silencio su frustración en soledad, cuando no tengan sentido las palabras, ni los gestos, ni el dolor. Ahí se impondrá una vez más. El silencio se instala el día después que lloramos sin consuelo, el día que la esperanza se nos va por desconocidos senderos de dudas y de orfandad. Tal vez cuando por calles desoladas veamos pasar un circo fantasma, percibiendo el llanto de un trapecio inmóvil y el silencio absoluto de un mudo tambor, con un triste payaso de cara despintada, mostrando mansamente y sin tapujos su enorme y auténtico dolor. Llega cuando la tristeza cierra todas sus puertas a la alegría, cuando los cristales son rotos por el llanto en las noches del misterio y el terror. Y es ahí cuando se hace presente nuevamente, cuando no surten efecto las palabras, ni los gestos, ni el dolor. Ahí se instalará una vez más. Parte 2. El silencio es la hora cuando el sol agoniza y en los quietos pinos se desdibuja su verdor. Cuando la noche vuelve a ser noche interna, silenciosa, en vastos espacios de misterio y soledad. Puede que sea invierno. Quizás en los altos balcones haya un poco de sol. Puede ser cuando alguien se despida para siempre, el definitivo y último adiós.
El silencio se instala el día después que se llora sin consuelo, el día que la fe y la esperanza se alejan por desconocidos laberintos de dudas y de orfandad. Entonces, el silencio se hace presente una vez más. Se instala como se incrusta el tiempo impiadoso en las arrugas, cuando la juventud le hace un guiño a la vejez. Cuando en inciertas madrugadas, dos dulces criaturas privadas de la voz y ausentes ruidos, aúnen su sexo y su mudez. Llega cuando la tristeza cierra todas sus puertas a la alegría, cuando las madrugadas quedan vacías de gallos y cantores, porque el silencio es a veces vida, porque el silencio es a veces muerte. Tal vez sea un día en que alguien necesite un poema, un amigo, una pequeña evasión de la rutina, porque la noche es más noche cuando se llaman a silencio las guitarras. Tal vez en ciertas calles alguien recite su oda a la alegría, tal vez a la tristeza. Quizás no pase nada, porque el silencio es el llanto imperceptible de las noches, cuando la noche se pierde en las esquinas. Cuando ciclópeos caballos sagitarios se aventuren por cielos nocturnos en busca de una posible levedad. Parte 3, y ya termina. Puede ser un día en que no repiquen las campanas y se derrumben los santos campanarios. Un día que enmudezcan los violines y la música se pierde en un adiós. Tal vez un día que callen las palabras y el bullicio muera de muerte natural. Cuando un labriego y una mujer esperanzada junten su sexo y sus desvelos en busca del hijo que tal vez nunca ha de llegar. Quizás cuando un falso macho displicente maltrate a su fiel compañera una vez más, llegue el silencio. Silencio que muchas veces es muy difícil remontar. Cuando caen lentamente las marchitas flores de un rosal. Cuando el viento deja de emitir sonidos y los altos cipreses se arquean con un manso rumor a casi a nada. Puede que sea cuando una inocente criatura arteramente apropiada busca en la muchedumbre ese rostro ansiado para poder lograr, esa tan anhelada identidad. Puede ser cuando un precoz recuerdo se fugue del olvido, cuando bosques centenarios ya no luzcan su vasto pentagrama vegetal, porque el silencio es el misterio de las altas cumbres, las voces calladas de los que un día partieron, la siesta de los cementerios, es ver nuestra propia sombra reflejada en un muro cualquiera sin vernos pasar. Es el tiempo de las flores marchitas, la noche cuando alguien nos dice nunca más, cuando el llanto se repliega por oscuros corredores de sombras y de olvidos, cuando alguien nos dice tristemente adiós, sabiendo que ese adiós es el adiós definitivo, sin retorno, el adiós final. Cuando cerramos las hojas de un libro cualquiera, donde poetas cantan y luego sus ecos se pierden en un melancólico, suspendido adiós, porque el silencio es a veces olvido, porque el silencio es a veces olvido, es pausa, es la nada, es no estar. Gracias. Mario Escobar Castex, en la tapera.
titula, bueno, los que Mario Caspex. viajamos años atrás, ya sea de Catán o de La Ferrera hasta la estación Buenos Aires, fuiste uno, y sufrimos lo que era ese tren, se acordarán, ventanillas rotas, asientos cortados, nos dejaba en cualquier lugar, salíamos a las 6 de la tarde del trabajo y llegamos a las 10 de la noche. Bueno, el recuerdo de ese tren, que ustedes conocen, o algunos de ustedes conocieron, el tren de las 18:27. El hombre ascendió al tren exactamente a las 18:30. Lo venía haciendo casi regularmente por más de 3 años. El viejo reloj de la estación Buenos Aires se lo hacía notar, mientras pensaba, está atrasado 3 minutos. Buscó un asiento del lado de la ventanilla. No fue problema encontrarlo, ya que el coche estaba semivacío, y se sentó. Mirando distraídamente por ella, recordaba lo que le había dicho la doctora esa tarde, cuando pidiendo permiso en el trabajo, la había ido a ver. Bueno, Rodríguez, tengo que decirle que los análisis salieron 10 puntos, todos bien. Parece un muchacho de 15, lo felicito. Ahora, claro, el electrocardiograma no es lo mismo, ¿me entiende? No, ¿qué es lo que pasa? Dígamelo, doctora, yo... Sí, lo que sucede es que aquí aparece un bloqueo, es en el lado derecho. Y mostrando un papel doblado en muchos pliegues, continuó. Pero no se haga ningún problema, hay mucha gente así, haga una vida normal. Si usted lo desea, podemos investigar si es de origen congénito o chagásico. Eso lo decide usted. ¿Cree que es necesario hacerlo? ¿Es algo realmente grave? No, en absoluto, se lo aseguro. ¿Y qué pasa si esto empeora? Bueno, en última instancia un marcapasos, pero no se preocupe que no lo va a necesitar, créamelo. El hombre pensaba en sus mareos, en la forma en que se agitaba a veces, en los ocasionales dolores de pecho cuando se exigía al caminar. Un poco sobresaltado volvió a la realidad, a ese viejo coche de tren de duros asientos y ventanillas rotas. Vio algunas caras, aburridas, pensó, y sacando un libro de un bolso, inseparable por años, se puso a leer. Ray Bradbury lo apasionaba y esta sería probablemente la 20ª lectura que hacía de ese cuento atrapante de Crónicas Marcianas, la 3ª expedición. La nave bajó del espacio, venía de las estrellas y los abismos oscuros, las órbitas relucientes, los silenciosos golfos del espacio. Era una nave nueva con fuego en las entrañas y hombres en las celdas de metal, y se movía en un silencio limpio, resplandeciente y cálido. Llevaba 17 hombres. Va casi vacío, volvió a pensar. Es muy extraño porque este tren sale siempre completo. Se encogió de hombros y retomó la lectura. La muchedumbre, reunida en la pista de Ohio, los había despedido con gritos de alegría, agitando las manos a la luz del sol, envuelto en grandes flores de color. Se había alejado en el espacio, el tercer viaje a Marte. El hombre siguió leyendo hasta que notó que entraba en un extraño e inexplicable sopor. Era como si su cuerpo flotara a la deriva en el espacio y su mente fuera descubriendo dimensiones desconocidas. Debería ser por lo que estaba leyendo. En ese estado se encontraba cuando se vio saliendo de la estación Science. En el asiento frente al suyo se había sentado alguien. Lo observó fugazmente. Es un albañil, se dijo, viendo un bolso a los pies del muchacho, de donde sobresalían unas herramientas propias de ese tipo de trabajo. Prestó atención a su cara extraña, como de ausencia, pero no quiso ser indiscreto y desvió la mirada, que se detuvo en una anciana con un pañuelo sobre la cabeza, un poco distante de donde él se encontraba. Sus rasgos eran ahindiados y más bien parecía una figura de cera que de carne y hueso, sin movimiento alguno, mirando hacia ninguna parte. Además, ese silencio, esa atmósfera tan especial, tan extraña. En los pocos asientos ocupados había una sola persona en cada uno de ellos, aunque por momentos creía verlos en diferentes sitios, sin darse cuenta en qué forma y cuándo lo habían hecho, sin poder precisar su descuido. Había comenzado a vigilarlos. Como tratando de salir de ese estado, el hombre hacía un gran esfuerzo mental
para retomar o recordar la lectura de crónicas. Entonces fue que, como en una gran pantalla que veía frente a él en alguna parte de su memoria, alcanzó a leer. Al entrar en la atmósfera marciana, el cohete redujo matemáticamente la velocidad. Era todavía hermoso y fuerte. Había avanzado como un pálido leviatán por las aguas de medianoche del espacio. Había dejado atrás la luna antigua y se había lanzado a nadas sucesivas. El hombre no pudo evitar una leve sonrisa y una reflexión, pensando en lo que a él le demandaba en tiempo regresar todos los días desde su trabajo a su casa, a escasos kilómetros de distancia entre sí. En ese momento el tren se detenía en otra estación extrañamente desierta, y eso lo desorientó aún más. Es imposible a esta hora, pensó, pero su atención se centró nuevamente en una pareja de ancianos que supuso habrían subido allí. Buscaban asiento y lo hacían de una manera titubeante, como si les fuera dificultoso ver, o tal vez era que no querían compartir asiento con otros pasajeros. Finalmente se sentaron en el que daba a espaldas del suyo. Mientras esto sucedía, el hombre alcanzaba a ver el cartel marino del Fournier alejarse lentamente de su vista hacia otras nadas sucesivas. La presencia de la pareja lo perturbaba. Su silencio y ese olor tan fuerte a flores viejas no le permitían concentrarse en la atención que quería prestar observando a todos esos extraños pasajeros. Se dio vuelta con cierto disimulo para tratar de mirarlos. Solamente alcanzó a ver unas cuantas moscas inmóviles en el cuello rígido del viejo y unas flores marchitas en el sombrero absurdo que llevaba puesto la mujer. Notó que estaban totalmente quietos, como si durmiesen, y también reparó, cuando faltaban unas pocas estaciones para llegar a destino, que nadie, absolutamente nadie, había descendido del tren. No había regreso a casa, no había regreso a ningún lado. Entonces se apoderó de él una extraña mezcla de aprensión, de miedo y de curiosidad. Ya no pudo dejar de observar atentamente a unos y a otros. También se dio cuenta que nadie se había movido de sus asientos, que nadie había hablado, que nadie se había asomado por esas ventanillas sin vidrios, ni se habían mirado entre sí. Tuvo la intención de cambiar de coche, pero no se atrevió. ¿Qué podría pensar de él esa gente? Permanecería inmóvil, siendo así uno más entre ellos, en silencio total hasta llegar a destino, si es que había algún destino. Mientras pensaba qué era lo que realmente estaba sucediendo en ese viejo coche de tren, lo sobresaltó la llegada sorpresiva del guarda. No lo había visto para nada durante todo el trayecto pidiendo los boletos. Y más se sobresaltó al comprobar que se lo pedía y marcaba solamente a él. Cuando desapareció como había llegado, el hombre notó con espanto que todos esos extraños ocupantes del coche lo miraban fijamente, escrutándolo. Fue ahí que tuvo la certeza de que los minutos que faltaban para llegar al destino serían los decisivos para su vida. Cuando el tren se estaba acercando a la estación terminal, redujo un poco la velocidad. El hombre accionó. Casi de un salto estuvo cerca de la puerta. Se aferró con fuerza del pasamanos ya una vez sobre el estribo y sin esperar a que se detuviera por completo, saltó de él justo donde terminaba el andén. Se lo quedó mirando con estupor, porque a pesar de ser el tren de las 18:27 y que terminaba su recorrido allí, no se detenía y continuaba su marcha hacia algún otro sitio, hacia alguna otra estación o hacia alguna otra nada. Alcanzó a ver una vez más aquellas caras que, ahora sí, se asomaban por esas ventanillas sin vidrio, haciendo extraños y grotescos gestos. También creyó oír lejanos gritos silenciados por el silbido sorpresivo de la locomotora, hasta ese momento inactiva. Allí permaneció jadeante mirando el tren que se alejaba, hasta que desapareció en la curva del paso a nivel
como en busca del grito final y la verdad. Creyó escuchar una vez más la voz de la doctora diciéndole: usted haga una vida normal, hay muchísima gente con problemas como el suyo. En ese momento notó que alguien le hablaba. Era un vecino suyo saludándole. ¿Usted también llegó en ese tren? Sí, creo que sí, respondió, como si aún estuviera en medio de un sueño o de una pesadilla de la cual no podía salir. El hombre creyó escuchar una vez más, pero muy fuerte, el silbido de una locomotora. Se sobresaltó en su asiento y vio que el viejo reloj marcaba las 18:43, que el tren se había puesto en marcha y que la estación Buenos Aires se alejaba de su vista lentamente. Un muchacho que estaba sentado frente a él le alcanzó Crónicas Marcianas y con una tímida sonrisa le dijo a modo de explicación: se le cayó y no quise molestarlo. El hombre tomó el libro, sonrió también aliviado y con esa sonrisa puesta siguió en su asiento. Cuando el tren tomó velocidad, un fuerte y extraño olor a flores marchitas invadió el ambiente. Miró como buscando una respuesta o explicación a sus ocasionales compañeros de viaje. Solamente creyó ver una velada sonrisa cómplice en la cara del muchacho. Los demás dormían. Algo comenzaba a suceder en ese viejo coche de tren. ¿Cómo se llama el texto? El tren de las 18:27. El tren del... Es que existió ese tren y existió ese horario. Lo tomé por varios años. Muy bien, gracias. Gracias, Mario. No, al contrario, no puedo. Va a entonces... prestar la voz a una poeta docente detenida desaparecida. Bueno, Escuchamos, Esta gracias, sí. chica se llamaba, no sabemos, Ana María Ponce. ¿Qué pasó con ella, no? La poesía es Busco la luz. Busco la luz, aún encerrada entre paredes, busco el sol, la vida, los pájaros, la risa. Y me río para poder vivir, para querer vivir. Y quiero encontrar tus ojos, pero todo pasó. Solo queda una sombra y un lugar vacío. Solo quedan las horas repitiéndose en mi cerebro. Solo quedan algunos recuerdos, algunas caricias y algunas pocas palabras. Aún así, sigo buscando la vida. Bueno, esta chica, la poesía tiene fecha 12/8/77 y fue encontrada, digamos, en la ESMA y figuraba en una libretita con otras poesías que esta chica, estando detenida, secuestrada, escribió. La conocían a Ana María Ponce como Loli, sus compañeros. Nació en San Luis el 10 de junio del 1952 y se recibió de maestra en la escuela pública con medalla de oro en su promoción. Luego continuó su formación en la Universidad de La Plata y finalmente el 18 de julio del 77 fue secuestrada y llevada a la ESMA. Lo que nos permite llegar a conocerla más profundamente son los escritos que ella dejó, digamos, como testimonio, como una forma final que encontró de expresión en su vida, pobrecita. Loli fue vista con vida hasta el lunes de carnaval de 1978. Ese día se la llevaron y no sabemos más nada de ella.